Chicos, ¿me escuchan, chicos? Hola, buenas tardes. Sí, Hola. ¿Cómo anda Francisco, bien, Esteban, bien. Iván, Maxi? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va Maxi? ¿Qué tal? Opa, acá se me abrió algo que no sé. Ahí está. Bueno, ¿cómo andan, che? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo por lo menos. Tranquilos, más fresco ahora, ¿no? Sí, la verdad que está, Sí, está más lindo ahora que sí, los sí, otros por días. suerte. No, el otro día estuvo terrible, ¿eh? Estuvo como para irse a otro lado directamente. Sí. ¿Están trabajando ustedes así aparte? O sea, ¿en alguna empresa, algo? No, no. Francisco no, No, eso tampoco. Maxi tampoco, Iván, Esteban, ¿trabajan aparte ustedes? Yo no. No, yo tampoco. Esteban tampoco, bien, bueno, está bien, somos, por ahí les deja más tiempo, digamos, para estudiar, así que bueno, en buena hora eso, así que igualmente, bueno, vean que otros chicos por ahí trabajan, bueno, por ahí se les complica un poco el cursado, pero bueno, después si acceden a algún tipo de trabajo en ese sentido, por ahí les conviene, les sirve por ahí para ir viendo algunas cuestiones de la carrera aplicadas, así que bueno, en algún momento puede ser una opción. Bien, ¿qué les iba a decir? ¿Cómo han estado? No sé si alguno de ustedes tenía que rehacer el examen como práctico. Sí, yo sí. Francisco. Ajá, Esteban no, Iván creo que tampoco, ¿no? Y Maxi creo que tampoco. No, yo no. Bien, No. tampoco. Perfecto. Bien, Francisco, no recuerdo haber corregido tu examen, tu práctico, ya lo voy a revisar y bueno, vamos a estar subiendo las notas en el campus ahí, bueno, en algunas devoluciones que vamos a ir escribiendo ahí en la parte de notas. Así que bueno, estén atentos a eso. Dale. Bien, bueno, habíamos dejado la última clase de práctica y Carlos estuvo reforzando un poco también en la teoría que usó también para hacer práctica un poco. Estamos reforzando el tema del cálculo de volumen con integrales dobles. No sé si estuvieron viendo esa clase, si pudieron hacer alguna práctica de eso, si ya fueron resolviendo ejercicios. Sí, yo estuve resolviendo de la guía, más o menos trato de ir como vamos con las clases. Bien, ¿y qué te fueron pareciendo los ejercicios? O sea, ¿pudiste resolverlos? ¿Entendiste la mecánica de resolución, todo eso? Hasta ahora vengo bien. Sí, siguiendo lo que se explica en clase, lo puedo resolver bien. Perfecto. Sí, viste que en sí hay dos partes que son las más críticas, digamos, que es, vamos a decir, reconocer los recintos de integración y resolver las integrales propiamente dichas, o sea, tener alguna práctica en el uso de las tablas de integrales y eso como para decir, bueno, sé a qué integral se refiere o hacer el cambio de variables correspondiente, digamos, para resolver esas integrales, así que no es más que eso, digamos, el problema, ¿no? Claro, en sí lo único nuevo es reconocer los límites, pero lo demás es solamente resolver integral. Exacto, sí, esa es cierto, ¿viste? Así que bueno, en ese sentido, para los que ya manejan un poco integrales de análisis 1, bueno, esto es una extensión de eso, así que no es algo tan diferente. Y bueno, Carlos había quedado en el ejercicio 3, creo que era cálculo de volúmenes también, como les decía, reconociendo los recintos y demás. Y están quedando dos cosas por ver, que son coordenadas integrales en coordenadas polares y integrales triples. Solamente como hacía a modo de nota de observación, las integrales triples, por ejemplo, no son diferentes a las integrales dobles. Solo que el recinto de integración es un volumen en el espacio, el recinto de integración. Con lo cual, en sí, es lo mismo que estábamos haciendo para integrales dobles, con una dimensión más. No van a encontrar mayores dificultades en eso.
En general, las integrales triples se utilizan para el cálculo de volumen, digamos, cuando la función del integrando es 1, ¿no es cierto? O sea, el volumen se va a calcular directamente con los extremos del recinto de integración, que en este caso va a ser un volumen en el espacio. Lógicamente hay funciones que se integran, o sea, funciones que van a ir dentro del integrando de la función de la integral triple, y bueno, eso nos va a dar un resultado que está fuera del entendimiento nuestro, digamos, porque ya es algo en cuatro dimensiones, con lo cual no tiene representación gráfica. Profe, una consulta. Sí, Iván. ¿Esos temas que usted acaba de mencionar serían los últimos que vemos o después hay más temas así teóricos? Son los últimos que vemos de esta unidad de integrales, que son coordenadas polares y integrales triples. ¿Hay más unidades? Sí, hay otra unidad que empieza la semana que viene, que es la unidad de funciones vectoriales. Recuerda que al principio nosotros trabajamos con funciones escalares de variable vectorial, que eran funciones de más de una variable, de una variable independiente, cuyo resultado era un número, era una función escalar. Y a partir de la semana que viene vamos a ver funciones que son de una variable independiente, pero vectoriales, es decir, el resultado va a ser un vector en 2 o 3 dimensiones, o las dimensiones que sean. Esos son de bastante aplicación, lo que es en física, por ahí para el cálculo de velocidades, que son por ahí parámetros del tiempo. Entonces se toma el tiempo como variable independiente y componentes de velocidad, por ejemplo, como la función de esta vectorial de la que estamos hablando, ¿no? Eso a partir de la semana que viene. Así que bueno, les recomiendo que sí, que vayan tratando de estar un poco al día con los temas, porque después se da por sabido, ¿no? Lo que son integrales y demás, se da por sabido para los temas que vienen. Y, profe, una consulta, ¿el recuperatorio cuándo sería? ¿Serían los dos juntos o separados? Me dijo el otro día Carlos, y la verdad que no me acuerdo ahora qué fue lo que me dijo. Sé que está el tema del recuperatorio. Yo, si presenciás la clase de hoy de Carlos, preguntale, así te lo Sí, dice sí, bien él de dale, primera mano. genial. Me lo dijo el otro día, pero la verdad que no me acuerdo ahora. Sí, no hay drama. Así que bueno, ya para no perder mucho más tiempo e ir directamente al tema, vamos a hacer una introducción que, bueno, yo ya la hice la semana pasada, pero no sé si estaban todos. Creo que no estaban todos los mismos que están hoy la semana pasada, respecto de coordenadas polares, que por lo que me dijeron, no es un tema que hayan visto, ¿no? Es un tema que no ha sido dado en análisis 1 ni antes tampoco. No. Bien. Recuerdan que, bueno, digamos, vamos a hacer la definición de coordenadas polares, prestando atención un poquito primero a coordenadas cartesianas, como para iniciar el tema y, bueno, no irnos ya directamente a la definición. Que en coordenadas cartesianas nosotros teníamos, por ejemplo, el plano XY, que voy a dibujar a continuación. El plano XY, donde nosotros queríamos identificar un punto de ese espacio 2D, queríamos identificar un punto, por ejemplo, que estoy marcando aquí, y para identificar ese punto, ¿qué hacíamos? Bueno, tomábamos la proyección de ese punto P, vamos a llamar de coordenadas X del punto, Y del punto, XP y P. Ese punto, dijimos, tiene proyecciones respecto a los ejes estos que acabamos de definir, que se obtienen básicamente proyectando perpendicularmente la posición de ese punto, con respecto a los ejes. Entonces acá tenemos la coordenada Y sub P y la coordenada en X sub P. ¿Estamos? Y a su vez teníamos también lo que
vamos a llamar un vector posición de ese punto, que es un vector que parte del origen 0, 0, y que tiene como punto final el punto P, es decir, como que ese vector apunta al punto P. Ese vector lo vamos a llamar D. Todo esto, insisto, lo vimos la semana pasada tal cual, Lean. No sé, no recuerdo si estaban ustedes o no en la clase, pero lo vamos a repetir rápidamente como para que tengamos en claro de dónde sale lo que vamos a ver. Entonces tenemos el punto P, sus componentes con respecto a los ejes coordenados en las coordenadas cartesianas y la distancia. Y dijimos también, ¿qué cosa? Que este vector D es un vector posición del punto P respecto al origen, pero que la longitud de ese vector D, que me dice, bueno, a qué distancia está el punto P respecto al origen, ese vector tiene un módulo D, que básicamente me va a estar diciendo qué cosa, la distancia del punto P al origen. Y la pregunta es ahora cómo calculábamos nosotros el módulo de un vector. Y esto lo voy a escribir directamente, ya que la semana pasada lo habíamos visto, que era la raíz cuadrada de la coordenada del punto final menos la coordenada del punto inicial más la coordenada en i del punto final menos la coordenada en i del punto inicial. Epa. Bueno. Bien. Ahora, el punto inicial es el punto 0, 0, ¿no es cierto? Es el origen de coordenadas. Con lo cual, el x0 me da 0 y el y sub 0 es 0 también. De manera que esta expresión queda directamente como xp cuadrado más y sub p cuadrado. Hasta ahí estamos en claro, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, de esta manera como que teníamos bien identificado el punto P en coordenadas cartesianas. Pero ahora hay otro sistema por ahí de definir coordenadas. De hecho, bueno, acá voy a hacer una cuestión más. Por ejemplo, nosotros podemos definir un ángulo θ también. El ángulo subtendido por el vector D respecto a la dirección X, el cual me va a decir lo siguiente. Me va a decir que el coseno de ese ángulo, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? El coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Sí. No sé si habló alguien o no lo escuché. Sí, sí. Bien, entonces dijimos que va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso es el módulo del vector D. Y lo mismo va a ser el seno de θ, ¿no? Es la coordenada en i dividido el módulo del vector D. Entonces, ahí sí ya tenemos claro, digamos, las características principales de un punto P con respecto a un sistema de eje de coordenadas cartesianas. Pero ahora tenemos otro sistema, por ejemplo, que es el sistema de coordenadas polares. En coordenadas cartesianas, el sistema estaba caracterizado por un par de puntos dado por X e Y. Ahora en coordenadas polares, el sistema va a estar caracterizado por otros dos valores, otros dos parámetros que van a ser
R y tita. R o ρ, digamos, o sea, indistintamente suele usarse ρ también como variable. Pa. Bien, ¿qué son R y tita? Entonces, vamos a pasar a definir ahora qué son R y tita. En coordenadas polares, ya dejamos de tener un par de ejes coordenados X e Y, sino que ahora vamos esas coordenadas polares van a estar definidas por dos cosas. Por un origen de coordenadas y una posición R en el plano. Entonces nosotros tenemos un vector que nos va a estar indicando la dirección de crecimiento de la variable R y un origen de coordenadas 0, 0. 0 de R, 0 de tita. Entonces, el punto P, que antes teníamos definido ahí arriba como XP y sub P, el punto P ahora ya no va a estar dado como antes con respecto a los ejes X e Y. En coordenadas cartesianas el punto P se proyectaba con respecto al eje X, con respecto al eje Y, obteníamos todas estas relaciones que ya vimos. En coordenadas polares, un punto en el plano va a estar referido al origen de coordenadas, digamos, va a tener una representación con respecto al origen de coordenadas 0, 0. Y esa representación va a estar dada por dos aspectos, por dos parámetros principales, como ya expresamos antes. Por un vector R, que va a ser un vector posición de ese punto P. Perdón, no es un vector, es un rayo. Es un parámetro escalar de magnitud R. Y un ángulo de crecimiento θ, que ese ángulo θ es un ángulo que siempre es mayor a 0. Es decir, no deberíamos encontrar, es decir, si el punto está ubicado por debajo de R, ese ángulo θ el rayo tiene que dar toda la vuelta hasta encontrarse con ese punto. No es que baja, no es que puede definirse en menos θ, digamos, ¿no? Entonces, ese punto P ahora ya no está referido a los ejes, está referido al origen a través de el rayo R, que es una longitud directamente desde el punto P al origen, y un ángulo θ. Entonces, estos dos pares me definen el punto directamente. Ahora bien, la pregunta que se nos presenta entonces es ¿qué relación guarda el punto P expresado en coordenadas cartesianas con el punto P expresado en coordenadas polares? ¿Qué relación guarda? Porque por ahí me interesa decir, bueno, quiero hacer una transformación de coordenadas. Eso es lo que ocurre en general cuando trabajamos con dos sistemas de coordenados distintos, que me interesa saber la relación que hay entre esas coordenadas, digamos. Entonces, recuerden que antes teníamos del ángulo θ, el punto XP, y dijimos que el coseno del ángulo θ era el valor de la proyección del punto P respecto al eje X dividido el módulo de D. El módulo de D ahora, directamente, ¿qué es para coordenadas polares? R. R, directamente. Entonces, donde tenemos D, tenemos ahora R. Y podemos expresar directamente X del punto P como ¿qué? Como R coseno de θ. Lo mismo podemos hacer entonces con I sub P. Podemos decir que es R de esta expresión que está arriba por el seno de θ. Seno de θ. Estas dos cosas. Y por otro lado, vamos a tener ahora la relación que nos va a vincular R con las coordenadas del punto, que es esta, que está acá.
decíamos módulo de D, ahora es R, entonces el módulo de D va a ser directamente igual a la raíz cuadrada de xp cuadrado más I sub p cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bueno, básicamente entonces, la relación que guarda un punto definido en un sistema de coordenadas y otro está dado por estas expresiones entre corchetes que acabo de mostrar, que son xp igual a r coseno tita, y p r seno tita. Y r como rayo de raíz cuadrada de la posición xp e ip al cuadrado cada uno. Entonces, estas relaciones que acabo de definir nos van a permitir intercambiar, vamos a decir, la definición de un punto de un sistema de coordenadas a otro. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué me voy a tomar la molestia de hacer este cambio de variables en algún momento? ¿Por qué si de última trabajamos siempre bien con coordenadas cartesianas y nunca aparentó haber una necesidad de eso, ¿no? Y la respuesta la vamos a encontrar acá queriendo resolver integrales, cuyos recintos de integración son muchas veces figuras que tienen simetría polar. Cuando hablamos de figuras que tienen simetría polar, hablamos de figuras donde cualquier punto del plano, perdón, donde la región definida en un determinado plano, tiene las mismas características, todos sus puntos respecto al origen de coordenadas. Por ejemplo, un círculo, esperen que lo dibujo acá, por ejemplo. Si estamos trabajando en un sistema de coordenadas cartesianas, y X, un círculo, con centro en el origen, vamos a ver que, por ejemplo, un punto de ese círculo, si yo lo defino en coordenadas X e Y, tengo esto, ¿no? Tengo que ese punto está ubicado según X en esta posición, según Y en esta posición. Si tomo otro punto, este que estoy mostrando ahí, bueno, va a tener otro par de valores X e Y que me van a definir ese punto. Y así con cualquier punto sobre la circunferencia. Tomo este otro punto, también tiene otro valor de coordenada en X, otro valor de coordenada en Y. Por cada punto tenemos un valor distinto de X y de Y. Eso queda claro, ¿no? Sí, sí. Ahora, cuando yo defino ese mismo círculo en coordenadas polares, ¿qué ocurre? En coordenadas polares dijimos que definía un rayo R que me identifica hacia dónde crece el valor de R, y tengo un origen. Y vamos a dibujar el mismo círculo. A ver si puedo copiar y pegar. No me deja. Bueno, vamos a tomar un círculo de dimensiones parecidas. Vamos a suponer que está en el centro. ¿Y qué vamos a ver? Que Que cualquier R es punto... el radio del círculo. Exacto. O sea, no solo que R es el radio del círculo, sino que... Bueno. Ahí está. O sea, R, que como bien decía, no sé si era Maxi, que R es el radio del círculo, por un lado, R. Cualquier punto que sobre la circunferencia, todos van a tener la misma posición con respecto a ese origen. O sea, todos van a estar ubicados a una distancia R de ese origen. Lo único que va a cambiar es, por ejemplo, si tomamos un punto en este caso, por ejemplo, lo único que va a cambiar es la posición del ángulo θ que me ubica ese rayo R con respecto al origen. El primero era este ángulo θ. Mientras que el segundo, por ejemplo, es un ángulo θ que va a dar esta vuelta. ¿No es cierto? Ese ángulo θ me marca la posición de este punto P respecto al origen. Pero en sí, todos los puntos, el lugar geométrico de todos esos puntos está a la misma distancia con respecto al origen polar.
Entonces eso nos va a servir mucho en casos donde tengamos recintos de integración de estas características. Y una cosita más, que por ejemplo el ángulo θ es, generalmente se mide en radianes, en este caso, y que la relación que hay entre radianes y un ángulo en grados sexagesimales es la siguiente. Nosotros tenemos, esto no sé si lo vieron, creo que sí, ¿no? En análisis 1. Sí, sería igual a 180. 180 grados, exacto. O sea, pi radianes son 180 grados. Y de ahí, por regla de 3, vamos a sacar cualquier ángulo que tengamos en radianes, lo vamos a poder pasar a ángulo sexagesimal sin mayor problema. Esto es importante saberlo, porque después cuando hagamos integrales, por lo general vamos a estar siempre hablando de ángulos en radianes. Y de hecho las calculadoras, bueno, antes, en mi época, por lo menos no sé si se siguen usando realmente, pero las calculadoras científicas que usábamos en clase tenían para calcular con sistemas en radianes o en grados sexagesimales. Y más de una vez nos hemos agarrado dolores de cabeza por haber calculado todo en grados sexagesimales y las cosas no daban nunca. Era porque no habíamos hecho el cambio de la calculadora a radianes. Hoy en día entiendo que ustedes resuelven cosas más con la computadora, con programas específicos de computadora, que capaz esto ya lo tiene resuelto. Por ejemplo, si usan MATLAB o algo así, por defecto MATLAB tiene definidos los ángulos en radianes. Bien, bueno, entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, ahora sí vamos a ver un poco cuál es el motivo práctico de esto. Previamente vamos a mostrar, voy a mostrarles de la práctica. En la práctica tenemos el ejercicio 4, donde estuvo trabajando la semana pasada Carlos, donde bueno, dice calcular el volumen de los sólidos indicados, graficando los mismos y el recinto de integración. Y tenemos acá una serie de ejercicios que bueno, que los invito a que los vayan haciendo, cualquier cosa lo vemos, pero quiero ahora abocarme a uno en particular que vamos a resolver, ya que fíjense que a partir del ejercicio 5 dice resolver los ejercicios 4, G, H y J aplicando coordenadas polares. Entonces vamos a hacer uno de estos 4. Vamos a hacer, por ejemplo, el H. En el ejercicio H tenemos la figura z menor o igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y el plano x, o sea, el plano, perdón, la región del espacio donde mayor o igual al plano z igual a 0. Entonces es una región que está encerrada por esta superficie y por esta otra. ¿Está? Y tenemos que ver cuál es el recinto de integración de eso y calcular la integral primero en coordenadas rectangulares. Bueno, vamos a volver a la pizarra. Díganme entonces cuál era la expresión que teníamos que calcular del 4H. Era que el sólido encerrado por z menor o igual a que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Sí. Y z mayor o igual a 0. Bueno, primero lo primero, ¿no? Vamos a identificar qué es cada cosa. Dijimos z igual 0 es el plano coincidente con el xy.
Y z mayor o igual a 0 es todo lo que está arriba de ese plano. Eso lo ven, ¿no? Sí. Y por otro lado tenemos z igual, o sea, para ver de qué se trata, vemos la igualdad z igual 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué piensan que es esa función? ¿Qué superficie representa? Una esfera. Una esfera. ¿Quién da más? ¿Por qué una esfera? No tendríamos que tener para la esfera sí, z cuadrado debería ser. z cuadrado, ¿no? Tendríamos que tener. Ahí si tuviésemos z cuadrado sería una esfera de radio 1, ¿no es cierto? De radio 1 con centro en el origen, ya que no tenemos ninguna expresión que me modifique al x, al y, etc., ¿no? Ahora, esta, que es z menor o igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, por ejemplo, si yo tomo z igual 0, hago la traza con el plano z igual 0, ¿qué me queda? Puede ser que sea como un tubo. Un paraboloide hiperbólico, ¿puede ser? Paraboloide hiperbólico. Puede ser que sea más sencillo, te digo. Fíjense lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos a hacer el Profe, ¿no sería como un tubo? Un tubo. Si fuese un tubo, una de las dos variables no tendría que estar. Pero una de las tres variables no tendría que estar. O sea, indicando que en esa variable tenés, o sea, da lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, z igual 0, sería un tubo con eje vertical. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si yo hago la traza con el plano z igual 0. ¿Qué obtengo? Una circunferencia. Una circunferencia. Obtengo x cuadrado más y cuadrado. Vamos a suponer la igualdad en vez de la desigualdad, como para estar más claros. Es la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual 1. Entonces tengo una circunferencia. Y lo mismo pasa si yo tomo z igual otro valor, z igual k, igual tengo una circunferencia de distinto tamaño, pero otra circunferencia también, ¿no? Eso lo ven, ¿no? Eso último. ¿Ahí es menos o es más? Pues yo Acá es pensé que más. era. Claro, pues yo había visto el menos ahí. Claro, sí, si bien está menos acá, al yo poner z igual 0, directamente ya hago el despeje y me queda x cuadrado más y cuadrado. Entonces, en la traza de z igual 0 tengo un círculo. En la traza, por ejemplo, con y igual 0, ¿qué tengo? ¿Cómo me queda la expresión? Me queda z, vamos a usar la igualdad, digamos, para no complicar, 1 menos x cuadrado. Y esto es una parábola, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué características tiene esta parábola? ¿Cómo es? Con las ramas hacia abajo. Hacia abajo. Y ordenada al origen, ¿cuánto? O sea, ¿cuál es el vértice de esa parábola? 1. O sea, el vértice es 0, 1, ¿no? O sea, 0 en X, 1 en Z. Lo mismo pasa cuando hago la traza con X igual 0. Es lo mismo que el caso anterior, solo que en vez de quedarme 1 menos X cuadrado, me queda 1 menos Y cuadrado. Y también es una parábola. Entonces, si tengo en Z igual 0, tengo una traza que es un círculo. Y en los otros planos coordenados tengo parábolas. Entonces, estamos hablando de un paraboloide, ¿no es cierto?
¿Es así o no? Sí, sí. Acá voy a intentar dibujarlo. Acá no me pidan mucho, pero vamos a intentar dibujarlo. Tenemos X, tenemos Y, tenemos Z. Entonces dijimos que en Z tenemos 1 es el vértice del paraboloide, con ramas que abren hacia abajo. Ahí estaría dibujando yo como la traza de Z e Y, por ejemplo. Y en el plano XY, o sea, en Z igual a 0, que tenemos un círculo, dijimos. Más o menos así, ¿no? Esto, si quieren, lo podemos ver un poco mejor, si quieren, en GeoGebra o algo así, pero bueno, vamos acéptenme que es como un casquete, es como un iglú, digamos, donde el vértice, o sea, el punto más alto del iglú está en la posición Z igual 1, y es un iglú que tiene o sea, cuya circunferencia, cuyo perímetro es una circunferencia, no es una elipse ni nada, ¿no es cierto? Y a su vez esto sigue para abajo, ¿no? O sea, este paraboloide continúa hacia abajo hasta infinito. Ahora, el problema dice lo siguiente, dice hallar el volumen de la figura que queda encerrada por esta expresión z menor o igual a esto, es decir que sería todo el lugar geométrico de todos los puntos que encierra el casquete que acabo de dibujar, de ahí hasta menos infinito, pero limitado por z mayor o igual a 0, o sea que va a ser solamente lo que dibujé al principio, donde el recinto de integración va a ser este ahora, ¿no? El que dibujé originalmente en el plano XY, que vendría a ser un círculo de radio 1. Eso se ve, ¿no? Entonces, recinto de integración, ¿cuál es? Es el círculo de radio 1 en el plano XY. ¿Sí? Sí. O sea, este que acabo de marcar en azul va a ser R, nuestro recinto de integración R. Bien, vamos a dibujar ese recinto aparte. Aceptemos que eso es un círculo. Tenemos el eje Y y el eje X. Y nuestro recinto entonces es este que marcamos recién en azul, que vuelvo a marcar. Bien. Y al mismo tiempo dijimos que las trazas acá son 1 y acá 1 también. Bueno, entonces ahora, ¿qué se me pide? Se me pide calcular el volumen que está encerrado por esas dos gráficas, que cómo se obtiene en este caso un volumen de una figura que está encerrada por dos superficies. Se obtiene como la integral doble, extendida al recinto de integración R. ¿De qué? De la primera superficie, Z1, vamos a llamar, menos Z2. Diferencial de área.
Aquí al principio vamos a definir entonces Z1 como la primera y Z2 como la segunda. ¿Está? Entonces, el volumen de esa integral va a ser este. Va a ser la integral extendida al recinto de integración R, que es este que acabamos de definir, de la diferencia entre estas dos funciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué harían para definir los extremos del recinto de integración? Primero tenemos que ver cómo varía una variable y cómo se varía con respecto a la otra. Recuerdan que la semana pasada nosotros hablábamos de cuando dejábamos de usar recintos de integración cuadrados o rectangulares que variaban entre A y B y entre C y D, recintos que estaban definidos por funciones, teníamos que adaptar entonces los extremos de integración a esas funciones. En este caso, ¿qué vamos a tener nosotros? Por ejemplo, si nosotros si barriésemos este recinto de integración de abajo hacia arriba, tendríamos que hacer algo así, ¿no? Tendríamos que agarrar y decir, bueno, voy a partir de acá abajo y voy a barrer para arriba el recinto, así. Si yo quiero hacer ese barrido de abajo hacia arriba, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir una función de esta forma, de este semicírculo que estoy marcando acá, para ir de ese semicírculo al semicírculo de arriba, que es este que estoy marcando en verde. ¿Sí o no? Sí, sí. Es decir, yo para recorrer el recinto de integración no me queda otra que hacer eso, ¿no? Que decir, bueno, tengo que, a este círculo tengo que definirlo como una función I igual a f de x, que me represente la mitad del círculo y del otro lado me represente la otra mitad. ¿Por qué no puedo hacer que una sola función me represente todo el círculo directamente y ya? Porque recuerdan la definición de función. Porque no puede tomar dos valores en el mismo punto. Exacto. Exacto. O sea, la definición de función es que una función no puede tomar dos valores para el mismo valor de x. Por eso tenemos que hacer ese artilugio. Entonces, ese recinto de integración ahora, que es si nosotros teníamos que originalmente la expresión de este recinto estaba dada por x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cómo defino entonces la función esta que está acá abajo y cómo defino la función que está acá arriba? ¿No tendría que despejar acá, de esto no tendría que despejar y? Sí, sería raíz de 1 más menos x cuadrado. ¿Por qué más o menos? A ver, yo voy a escribir lo que me dijiste vos. No, perdón, más menos va antes de la raíz. Antes de la raíz. Ah, bien, perfecto. ¿Y cuál de las dos sería acá? ¿El más o el menos sería en este caso? Y la de abajo el menos. El menos. Y tiene valores negativos. Perfecto. Entonces tenemos, por debajo tenemos la función i igual menos raíz de 1 menos x cuadrado. Y por arriba, en verde, tenemos i igual más, que ahí el más es redundante, es decir, no es necesario, pero para hacer énfasis en eso, vamos a tomarlo. Así. Entonces la mitad de abajo del círculo va a estar dada por la función i igual menos raíz de 1 menos x cuadrado, y la mitad de arriba 1 menos raíz de 1 menos x cuadrado. Eso va a ser
cuando me estoy hablando de los extremos de integración respecto a la variable y. Y respecto a la variable x, entonces, ¿cuáles van a ser los... ¿Cómo tengo que barrer la variable x para que el recinto me quede definido? Para la integral, ¿no? Y sería de menos 1 a 1. Perfecto, sí, de menos 1 a 1. Porque como yo ya recorrí, digamos, el recinto este desde la medialuna de abajo hasta la medialuna de arriba, ahora tengo que especificarle que quiero toda la medialuna completa. Pues si yo tomara puntos que son no de menos 1 a 1, por ejemplo, de 0,5, de menos 0,5 a 0,5, no estaría tomando todo el círculo completo, sino que estaría tomando como una fracción central de ese círculo. ¿Se entiende, no? Eso último no sé si se entendió bien, pero a lo que voy es lo siguiente. Con respecto al eje Y, tomo de la medialuna de abajo a la medialuna de arriba, con estas dos expresiones que acabamos de derivar. Pero respecto al eje X, no sabemos ahora, o sea, tendríamos que tomar los valores correctos para que el barrido de esa circunferencia sea el que me dé como resultado una circunferencia completa. Para barrer el eje X y que me dé una circunferencia completa, sí o sí tiene que ser desde menos 1 a 1. Entonces, la expresión de la integral, ¿cómo va a quedar entonces ahora? Y acá lo voy a ayudar un poquito. Vamos a decir que vamos a integrar desde menos 1 a 1. Este de menos 1 a 1 es con respecto a qué variable dijimos. A X. Entonces, el diferencial de X va más afuera, ¿no? Sí. Y ahora vamos a integrar con los extremos en Y. Entonces, desde Y igual menos raíz de 1 menos X cuadrado a Y igual raíz de 1. Raíz de 1 menos X cuadrado. Y esto es diferencial Y. Y la expresión de adentro, entonces, el integrando, ¿cómo es? Dijimos que es la diferencia de una superficie menos la otra. O sea que en este caso es simplemente 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Está? ¿Se entendió cómo se recorrería el recinto de integración y cómo se definiría la integral en este caso? Sí, es medio complicado, pero sí. Complicado, ¿no? Medio un poquito abstracto, ¿no? Confuso. Sí, como que se pone medio surrealista, pero no se entendió. Sí. Sí, se pone medio extremo, digamos, en algunas cosas, pero bueno, es un poco agarrarle un poco la práctica, un poco hacerse la abstracción en la cabeza, como para ver que, bueno, que esto que estamos hablando tiene algún sentido, ¿no? O sea, no es fruto. Simplemente entonces dijimos que con respecto a X, integramos desde menos 1 a 1, es decir, queremos barrer desde el vértice izquierdo al vértice derecho de la figura, y con respecto a Y barremos desde la medialuna de abajo a la medialuna de arriba, dadas por estas funciones. Y el integrando va a ser la diferencia de las dos funciones, que en este caso, como la segunda es 0, directamente es la primera función. Y bueno, y esto recién planteamos la integral, o sea, ahora tenemos que resolver la integral.
Y nos vamos a dar cuenta que resolver esta integral no es trivial, digamos, ¿no? Porque tiene hay que recurrir a tablas de integración que hace las cosas bastante complicadas. Vamos a hacer un intento. Tampoco quiero extenderme mucho en eso se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes. Solamente vamos a hacer el planteo, porque créanme, yo lo estuve haciendo hoy y se pone bastante tediosa la integración. Pero bueno, por ejemplo, acá, la primera integral, con respecto a I, ¿cómo me queda entonces? Eh, 2i menos 2i me quedaría. No, ahí me estás dando la derivada de eso. Yo te estoy pidiendo la antiderivada, justamente lo contrario, ¿no? Y al cubo sobre 3, menos i al cubo sobre 3. I al cubo sobre 3, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, Bien, pero ¿es el único término que queda o hay otro término? es el único. Insisto, ahí vos me estás dando la antiderivada de forma parcial, digamos, ¿no? O sea, de forma no completa. Porque los otros términos también quedan en la antiderivada, en la primitiva, también quedan expresados en I. Por ejemplo, la integral de una constante con respecto a una variable es la constante por la variable. Claro, es que yo estoy con las derivadas todavía, no. Veo, sí. De vez Bien, en bien. cuando me confundo las integrales con las derivadas. Bien, es un problemita porque son operaciones contrarias, digamos, ¿no? Pero bueno, ya con el tiempo uno se acostumbra. No, sí, sería i menos x cuadrado i Ujú, sí, menos i cubo sobre c. exactamente. Entonces tenemos el primer término y el segundo término x cuadrado i. Recuerden que cuando integro respecto a i, x es una constante. O sea, no es que es cero ni nada, es una constante que directamente la escribo como está y resuelvo la integral de 1 diferencial i. La integral de 1 diferencial i, como en el primer caso, es i directamente. Y la integral de i cuadrado es i al cubo sobre 3. Entre los extremos, menos 1 menos x cuadrado y 1 menos x cuadrado. Diferencial de x. Esa no era la parte difícil de la integral. Ahora viene la parte difícil, porque ahora tenemos que reemplazar estos extremos en donde dice i. Y ahí nos va a quedar una expresión bastante fea, ¿no? Sí, Porque nos va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos esto, después ese mismo menos el extremo de integración inferior, bla, bla. O sea, va a quedar una cosa fea. Lo único que podemos hacer acá es lo siguiente. Fíjense que los extremos de integración son iguales y opuestos. Es decir, el mismo valor arriba y abajo, salvo que uno es negativo y el otro es positivo. o sea, va a quedar dos veces el Exacto. primer término. Cuando es así, directamente es dos veces la integral respecto del primer término. Sí. Entonces, cuando es así, me queda lo siguiente. Dos veces la integral desde menos 1 a 1 de esto reemplazado en el valor correspondiente del extremo superior. Estamos hablando siempre, ¿no? Entonces me queda 1 menos x cuadrado, ahí estoy reemplazando el primer término, menos x cuadrado raíz de 1 menos x cuadrado, menos un tercio
acá voy a hacer, no voy a poner como raíz y al cubo, sino que voy a poner directamente, no, voy a poner directamente 1 menos x cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Está bien eso? Sí, creería que sí. Creeríamos que sí, ¿no? Tenemos entonces el extremo de integración superior puesto acá, 1 menos x cuadrado. En el segundo término, menos x cuadrado raíz de 1 menos x cuadrado. Y en el tercer término, menos 1/3 de 1 menos x cuadrado a la 3 medios. Y ahora hay que resolver esta integral. Para eso, en primer lugar, podemos partir esta integral en los 3 términos, recordando la propiedad de las integrales, que son que la integral de la suma es la suma de las integrales, por ejemplo. Eso como para resolver individualmente cada término. Y después sí o sí vamos a tener que recurrir a una tabla de derivadas de esto, ¿no? Recuerden esta forma, ¿no? X cuadrado raíz de 1 menos x cuadrado. Y voy a mostrarles una tabla de integrales de esto. Voy a mostrarles una tabla de integrales. Esperen que la encuentre, a ver dónde está. Aquí. Bueno. Fíjense esta que estoy mostrando acá. No sé si la llegan a ver. Esperen que la voy a marcar ahí. Esta, la número 52. Tiene la forma que teníamos recién, ¿no? La que teníamos recién era que era x cuadrado de la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿no? Diferencial de x. Nosotros teníamos algo que era como esto. Entonces tenemos que resolver eso. ¿Y qué hacemos? Bueno, recurro a la tabla de integrales y veo, por ejemplo, esta, la 52. La 52 es de esta tabla, ¿no? Que es como la de Sadowski. La integral de x cuadrado de la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, en nuestro caso a cuadrado vendría a ser directamente 1. Fíjense el resultado de eso, ¿no? Es x sobre 8, 2x cuadrado menos a cuadrado, raíz de a cuadrado, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Siempre y cuando a sea mayor a 0, que es como en nuestro caso. Y ese es un solo término de la integral. ¿Sí? Después teníamos otro término. El otro término lo resuelven con esta integral. X raíz de a cuadrado menos x cuadrado. También tienen esta expresión. Y cada término tiene su expresión, ¿no? En caso de no estar en la tabla, bueno, tienen que hacer una conversión, un cambio de variables y demás, que bueno, eso oportunamente, si llega el caso, lo vamos a ver. Pero fíjense que resolver esto tiene su complejidad. Hay que meter toda esta expresión en el cálculo de toda la integral y evaluar en los extremos de integración entre menos 1 y 1. Dígame si no es complicado eso, ¿no? Queda un lindo choclo. Exacto, queda un choclo importante ahí, compuesto por no sé cuántos términos, queda jodido. Yo los invito a que lo hagan ustedes, digamos, a que lo hagan en su casa. Sé que está bien, no les estoy pidiendo que hagan nada divertido. Eso estamos en claro, digamos, o sea, hacer esto es bastante volante. Pero les va a dar práctica para entender realmente cómo es el proceso de integración. ¿Y esa Entonces, tabla la vamos a poder usar o vamos a tener que hacer todo por parte, por sustitución nosotros? no, las tablas estas son de uso. O sea, ¿Sí? estas tablas son de consulta, digamos, salvo que sea una Bien. integral que le pidamos específicamente que ustedes hagan, por ejemplo, por sustitución o algo así.
Pero si no, estas son tablas de uso libre, digamos, son para que la usen ustedes. ¿Está en el campo esta tabla acá? No. Tengo entendido que no. De todas formas, este tipo de tablas ustedes las encuentran en internet como tablas integrales y demás. Por ejemplo, yo la busqué como tabla integral del Sadowski y tienen un montón de identidades así de este tipo como para tener en sus prácticas, ¿no? Sí, no, pues la que encontré yo estaba bastante peladita, no tiene Sí. mucha. Y hay algunas que te dan las principales, ¿viste? Te dan, qué sé yo, 10 Claro. integrales, pero fíjense que hay un montonazo, ¿no? O sea, voy a empezar de arriba, o sea, anexo D, qué sé yo, bueno, están las integrales más comunes, de a la X, bla, bla, seno, pero después pasamos a todas las que son otras funciones trigonométricas, seno, coseno, arcoseno, bla, bla, bla. Coseno hiperbólico, tenemos acá después las que son así de funciones racionales, como la que estamos viendo ahora. Así en cocientes, en productos, y cada vez se va complejizando más y cada vez tienen más cosas. Bueno, en fin, en esta tabla tienen como 85 son. Así que ahí tienen para entretenerse cualquier cosa. Entonces, ¿a qué íbamos nosotros? Esperen que acá voy a salir de esta página. Volvemos entonces a lo que estábamos escribiendo. Y vemos entonces que esta integral, esta última acá que expresamos, en coordenadas cartesianas, es bastante complejo evaluarla. Hay que poner el resultado de cada una de estas integrales y evaluarlas en los extremos -1 y 1. Y ahí nos va a dar un resultado. La pregunta es, bueno, ¿cómo uso coordenadas polares en este caso, por ejemplo, para hallar una solución de esto que sea y ver, digamos, qué más fácil o difícil se me hace? Dijimos que el volumen va a estar dado por la integral doble, extendido un recinto de integración R, de la función z1 en este caso, porque dijimos que z2 era 0, así que directamente no la tomamos en cuenta. Diferencial de área. Entonces ahora vamos a tratar de expresar esto mismo que estuvimos viendo recién, vamos a tratar de resolverlo usando coordenadas polares. Bien, utilizamos coordenadas polares para resolver esta integral. ¿Y qué cuerno hacemos? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer primero? Bueno, en primer lugar, volvemos al recinto de integración. Acá lo voy a volver a dibujar. Recinto de integración, dijimos que era un círculo, que aquí lo voy a representar como en coordenadas cartesianas X e Y. Y un círculo de estas características. Bien, y dijimos entonces que un punto cualquiera, P, ubicado sobre la circunferencia, bueno, lo puedo definir en coordenadas cartesianas, proyectando respecto a los ejes y demás. Ahora, si yo en vez de hacer esto, en vez de definirlo en coordenadas X, Y, lo definiese en coordenadas cartesianas, como habíamos dicho, perdón, en coordenadas polares, como habíamos dicho originalmente, ¿qué me va a quedar? Que el recinto de integración va a estar dado por el barrido, digamos, de este punto, desde el ángulo θ igual 0 a θ. Ay, este mouse. Vamos de vuelta. El ángulo θ va a estar desde 0 a
¿A qué ángulo? O sea, este rayo que me identifica un punto sobre la circunferencia, ¿cómo barre? Barre desde 0, digamos, de la posición 0, θ igual 0, y da toda la vuelta, ¿no es cierto? O sea, el ángulo viene así y hace toda esta vuelta para completar la circunferencia completa, ¿no? 360. ¿Cuánto, perdón? No te escuché. 160 y da toda la vuelta. 2pi sería. Claro, 360 grados. Pero en radianes, ¿cuánto sería? 2pi. 2pi. Bien, entonces el ángulo θ varía de 0 a 2pi. Y ahora, el rayo R, ¿cómo varía? Recuerdan que el recinto de integración era todo o sea, el círculo y lo que encierra el círculo, era todo esto el recinto de integración, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan que tiene que cambiar el rayo R para barrer todo ese recinto? No, se mantiene constante. Si se mantiene constante, el lugar geométrico que te da es solamente el perímetro de la circunferencia, que forma parte del recinto de integración, pero el recinto de integración dijimos que era la circunferencia y todo lo que está adentro. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle a la expresión en coordenadas polares que queremos hacer eso? Bien, no solo tenemos que variar el ángulo, θ, que me permite definir esa circunferencia, sino que tenemos que decir que el recinto de integración va a estar dado desde r igual 0 hasta r igual al valor del radio del círculo que nosotros teníamos, que en este caso era 1. Es decir, si yo hago que r varíe desde 0 a r igual 1, que era el radio del círculo que teníamos originalmente, ahí sí le estoy diciendo o sea, estoy infiriendo de que, bueno, no solo voy a generar el lugar geométrico de los puntos de la circunferencia que están a una distancia fija del origen, sino que voy a barrer todos los puntos desde el origen hasta el radio donde r es igual a 1. De esa manera es como que con esas dos variables cubro todo el espacio. Si hago variar solamente una variable, y voy a obtener solamente una circunferencia, por ejemplo. Pero si hago variar las dos variables, ahí sí barro todo el espacio comprendido por esa circunferencia. ¿Eso se entendió? Veo que quieren hablar, pero no hablan. Como que está bastante ahí, que han quedado tecleando los muchachos, ¿no? Bueno, ya va a ser más evidente, ya vamos a volver a esto. Claro, pero acá en este ejemplo, ¿no? Vamos a poner más general que en un círculo la variación del radio tiene que ser siempre igual a 1, o sea, de 0 a 1. Mira, no te llego a escuchar bien, por lo que entendí. Sí, que en un círculo, ¿no? En cualquier ejemplo de un círculo. Sí. El radio siempre va a variar de 0 a 1. Y bueno, pi, el ángulo va a variar de 0 a 2pi siempre. Sí. Puede estar sujeto a una condición, por ejemplo. Bueno, por lo que te entiendo es lo siguiente. Si yo quiero definir una circunferencia, cuando digo circunferencia digo el lugar geométrico de los puntos que me generan un círculo, ¿no? No un círculo y lo que está adentro, sino el círculo solo. Cuando defino un círculo solo, ahí sí, el ángulo θ varía de 0 a 2pi. Pero la posición de ese círculo respecto al origen, la posición de esos puntos que están sobre la circunferencia respecto al origen, es constante. O sea, una cosa es un círculo y otra cosa es un disco. En el disco, que es en este caso, o sea, esto vamos a decir que es un disco,
para yo barrer todo el disco completo, no solo tengo que hacer variar el ángulo θ desde 0 a 2π, sino que el radio también tiene que ser tiene que también variar desde 0 hasta el extremo. Imaginen ustedes un tocadisco, que hoy en día creo que se han puesto un poco de moda de vuelta. Un tocadisco, la púa recorre todo el disco. ¿Cómo? Desde girando el disco por un lado y haciendo que la púa vaya del centro al extremo. Si fuese que solamente quisiéramos escuchar una parte del disco, ¿qué haríamos? Y bueno, pondríamos la púa fija en un punto y haríamos que el disco gire nomás. Quiere una vuelta y listo, ya escuché lo que quería escuchar en esa vuelta y ya. Pero si queremos escuchar todo el disco, tenemos que empezar desde el origen y hacer que el disco gire y ir posicionando la púa cada vez más lejos. Eso es un poco lo que hace en este caso. ¿Se entiende? Sí. Por ahí no es el mejor ejemplo, porque un disco, así en un tocadisco, gira muchas veces. Digamos. En este caso, el giro es solamente de 0 a 2π y la variación de R es solamente del origen al extremo. Entonces, teníamos originalmente que la función z era 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y recuerdan la definición que habíamos dicho de coordenadas polares, que x era igual al radio r por el coseno de θ, y que y era igual a r por el seno de θ, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, para expresar esta función que tenemos que integrar, para expresarla en coordenadas polares, directamente tenemos que hacer el reemplazo de las variables correspondientes x e y por sus expresiones en coordenadas polares. Entonces hago 1 menos r cuadrado coseno θ, coseno cuadrado de θ, menos r cuadrado seno cuadrado de θ. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo me queda ahora esta z expresada en coordenadas polares r y θ? Fíjense que antes, al principio, eso estaba expresado como una función de x e y, ¿no? Y ahora la estoy expresando en coordenadas r y θ, al hacer este reemplazo que acabo de hacer. Entonces, 1 menos r cuadrado coseno cuadrado menos r cuadrado seno cuadrado es igual a ¿qué? A 1 menos ¿qué? Hay una identidad trigonométrica, ¿no? Que me dice que el coseno cuadrado más el seno cuadrado de un ángulo, ¿a qué es igual? A 1, ¿no era? A 1. Entonces, como los dos están multiplicados por r cuadrado, ¿qué me queda entonces? 1 menos r cuadrado directamente. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso lo ven, eso, ¿no? Yo soy muy malo con la parte de la trigonometría, así que de identidad trigonométrica no me conozco nada. Y ahí Bien. sería, sacás factor común R2 y por eso te queda uno solo. Claro, ahí si yo lo desarrollo sería, saco factor común r cuadrado, entonces ¿qué me queda? Coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Bien, sí, sí. Y lo que está entre paréntesis da 1. O sea, esta es una identidad trigonométrica que me queda igual a 1. Entonces por eso me queda directamente 1 menos r cuadrado. Entonces para calcular esta integral en coordenadas polares,
Bien, ya hice el primer paso, ya hice 2 pasos. Identifiqué el recinto de integración, los extremos de integración en θ y en r, e identifiqué la función z, la pasé de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, el volumen, la expresión del volumen me va a quedar, bueno, cada vez peor está el tema este, ¿eh? No sé qué pasa. Me queda integral, extendida al recinto de integración R de la función que ahora es 1 menos r cuadrado, diferencial de área. Y vamos ahora a introducir los extremos de integración. Dijimos que θ, por ejemplo, varía entre 0 y 2π. Entonces, un extremo va a ser este. θ igual 0 a θ 2π. El otro extremo, desde r igual 0 a r igual 1. Por el valor, por la función z1 expresada en coordenadas polares, que es 1 menos r cuadrado. Y el diferencial de área. ¿Y ahora? Porque ahora tengo que expresar el diferencial de área, lo tengo que expresar en coordenadas polares. Entonces, ¿cómo queda expresado el diferencial de área en coordenadas polares? Bien, y eso es un... Sí, no sé quién hablaba, perdón. No, estaba pensando. Bien, pensando en voz alta. Bueno, dijimos... Y acá voy a tratar de no irme mucho, digamos, con el desarrollo de esto, pero por ejemplo, ¿recuerdan que un diferencial de área en coordenadas rectangulares era un cuadradito, ¿no? Era un cuadradito infinitesimal de altura diferencial y de altura y de ancho diferencial x. ¿No es cierto? Era esto, era decir, un cuadradito que era diferencial x, diferencial y. Y lo que estaba dentro era el diferencial de área, ¿no? Bueno, ahora en coordenadas polares el diferencial de área ya no es un cuadradito. Es algo que está limitado por 2 radios y 2 ángulos θ. Vamos a ver eso. Este es un radio. Y este es otro radio. Y tenemos también un semicírculo, no un semicírculo, un sector circular. Este y otro sector circular que es este. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que el ángulo entre este rayo y este rayo va a ser un ángulo diferencial. Va a ser un ángulo de tamaño muy pequeño. Un ángulo de tamaño diferencial θ. Es decir, son 2 rayos que están muy próximos entre sí. En una determinada posición θ, pero en 2 rayos que están muy próximos entre sí. Y a su vez también tenemos que estas 2 posiciones angulares que mostré en verde, la distancia entre ellas va a ser también una distancia muy chiquitita expresada en términos de r, o sea que va a ser un diferencial de r. Es decir, estas 2 posiciones, esta y esta, están muy próximas entre sí. Y están, por ejemplo, la de más abajo se encuentra a una determinada posición r. O sea, este sector circular está en una posición r con respecto al origen 0. Y nuestro diferencial de área entonces está dado por esta área que estoy marcando en negro. ¿Eso lo ven? Sí.
tenemos entonces una distancia diferencial de R con relación al origen y una distancia diferencial θ en relación al ángulo. Entonces ese diferencial de área ahora va a tener la siguiente expresión. Por un lado va a ser el producto diferencial de R, diferencial de θ, ¿no es cierto? Como era antes. Dijimos que antes era diferencial de X por diferencial de Y, me daba el diferencial de área en coordenadas cartesianas. En coordenadas polares uno diría, bueno, el producto de los dos diferenciales me da el área. Pero resulta que no es suficiente. Digamos, esto con un análisis nosotros podemos determinar que el diferencial de área no es solamente el producto de estas pequeñas cantidades en el radio y en el ángulo, sino que además va a estar multiplicado por un radio R. Por el radio R este que acabo de mostrar antes. Entonces el diferencial de área ahora en coordenadas polares va a estar dado por R, diferencial θ. Y me van a preguntar de dónde cuerno sale la R, digamos. O sea, ¿por qué hay una R ahí, digamos? Bien, y la explicación de eso es la siguiente. Yo no sé si decírselo porque no me lo van a entender, digamos, me parece. No tengo las herramientas para explicárselos bien, pero, o sea, lo sé, pero no sé cómo mostrárselos acá. Recuerdan que dijimos que el diferencial de área, podríamos decir que directamente era el diferencial de R por el diferencial de θ. En realidad acá θ es un ángulo. Con lo cual yo no podría, para obtener un área, no puedo multiplicar una cantidad que es una distancia por un ángulo, digamos, no me va a dar un área eso. Yo debería, y acá permítanme que voy a borrar esto, yo debería multiplicar algo que es una distancia por algo que sería otra distancia. Y esa otra distancia ya no, de este diferencial de área ya no va a ser este ángulo, va a ser el sector circular S, diferencial de S, perdón, en este caso, que es como el pedacito de arco de círculo que va en esta posición de R y entre esos dos ángulos. Y resulta que ese pedacito de ángulo, ese pedacito de sector circular, va a estar dado por justamente la relación R diferencial θ. Entonces el diferencial de área es diferencial de R por diferencial de S. Y como el diferencial de S es R diferencial θ, directamente me queda como R diferencial θ. Esto último sé que los debe haber confundido un poco. Yo los invito a que lo revisen de vuelta, que entiendan esta relación entre las dos. Lo explicamos de vuelta a la próxima clase si quieren. Por ahora, permítanme nomás hacer esta igualdad. El diferencial de área en coordenadas polares es R diferencial. De manera que acá en esta integral, cuando yo lo tengo que reemplazar, me queda diferencial R diferencial θ. ¿Sí? Me hacen la salvedad entonces de... O sea, nos conviene usar coordenadas polares únicamente cuando hay circunferencia, digamos. Claro, cuando los recintos de integración son de esta forma, son así circunferencias, discos, ánulos, cosas por el estilo, que, Claro. bueno, podemos hacer esta representación. Y de hecho, fíjense, el recinto de integración lo expresamos como θ igual 0 a θ igual 2pi. Desde R igual 0 a R igual 1. Reemplazamos el valor reemplazamos la función con su expresión en coordenadas polares. Y el diferencial de área lo reemplazamos por la expresión que vimos recién. Y en todos los casos el diferencial de área sería
Así R. R por diferenciar de... Exacto. Sí. Eso les prometo que vamos a volver a eso para tenerlo un poco más claro, porque capaz que ahora con el tiempo no quiero excederme y bueno, necesitamos un poquito más para ver eso. Pero bueno, vamos a terminar de resolver esta integral, como quedó ahora. Y vamos a ver qué quedó. Por ejemplo, de 0 a 2pi, de 0 a 1, y vamos directamente a meter el r este adentro del paréntesis y me va a quedar r menos r al cubo. ¿Y esa integral cómo queda, cómo se calcula entonces? ¿Cómo me queda el primer término cuando integro respecto a r? R al cuadrado sobre 2 menos R elevado a la 4 sobre 4. Perfecto, r a la cuarta sobre 4. Y esto entre 0 y 1. Bien, y notemos lo siguiente, el extremo de integración inferior es 0, con lo cual esta expresión que está dentro está toda en términos de r elevado a una potencia, con lo cual 0 elevado a una potencia, 0. O sea que el extremo de integración inferior directamente no lo tenemos en cuenta, me da 0. Entonces evalúo solamente en el extremo superior. Y en el extremo superior, ¿qué me da? Un medio, ¿no es cierto? Menos un medio menos un cuarto, ¿no? Sí, O sea, 1 al cuadrado menos 1 a la cuarta sobre 4. Diferencial θ. Un medio menos un cuarto, ¿cuánto es? Un cuarto. Un cuarto. Entonces, a esto directamente me queda un cuarto. Y ahora tengo un cuarto, que es una constante, por el diferencial θ, evaluada entre 0 y 2pi. O sea que directamente el un cuarto ese me sale afuera del integral, ¿no? ¿Y la integral del diferencial de θ? Tita. Θ, directamente. Θ entre 0 y 2pi. Esto es pi acá arriba, ¿no? Igual que antes, el extremo de integración inferior, 0. O sea que no lo tengo en cuenta directamente. O sea que me queda extremo superior 2pi dividido 4. O sea, pi sobre 2. Como ven, fíjense que la integral esa que habíamos definido antes, que era esta que estoy mostrando acá, fíjense lo fea que quedaba, ¿no? Y ahí todavía nos faltaba integrar con respecto a x. Y que salía de los valores de la tabla, eso que les había mostrado en internet y demás. Fíjense cómo eso se simplificó a esto. A que la integración me quede directamente todos polinomios de grado 1 y 2, que es muy fácil de integrar. Y fíjense que hemos llegado al resultado, que era pi sobre 2, en pocos pasos, en 3-4 pasos, solamente haciendo el cambio de variables. Queda claro ahora un poco, ¿no? Cuál es la potencialidad de coordenadas polares en este caso.
sí, me convenció, la verdad. Convenció, ¿no? Se vendió bien, ¿no? Sí. Perfecto, bien, porque esa es un poco la idea, que ustedes mismos se convenzan y digan, che, mirá, es mucho más fácil integrar de esta forma, o sea, no me voy a romper la cabeza haciendo, salvo que me lo pidan directamente, che, calcula esta integral de esta forma. Si puedo elegir, y en este caso tengo el criterio de decir, bien, puedo plantear esto en coordenadas polares, me saco unos problemas terribles encima. Cómo definir el recinto de integración de una forma súper sencilla, como muestro acá, o sea, con estas, viendo cómo se barre toda la región de integración, en vez de decir, voy de la media luna de abajo a la de arriba, o bueno, u otras cosas que se van a encontrar en la práctica después. Entonces, con esto queda claro entonces cuál es la potencialidad. Por hoy vamos a dejar acá, porque otro ejercicio plantearlo ahora se nos iría muy tarde, así que los dejo que revisen esta clase, que lean un poco el apunte al respecto de esto, que hay varios ejemplos donde se ve bien. Y bueno, y anímense a hacer un ejercicio con un tipo de coordenadas, como es el ejercicio 4, creo, y el mismo ejercicio con coordenadas polares, siempre que se pueda, y vean, comparen resultados y vean cómo es tiene que dar siempre igual, por supuesto, ¿no? Así que bueno, chicos, ¿algún comentario que quieran hacer al respecto de esto? ¿Algo que hayan notado o algo? No, que es largo el ejercicio, por lo que veo. Sí, Bastante así con coordenadas polares es más bien corto. Nosotros porque es la primera vez que introducimos coordenadas, esta transformación dentro de la expresión, pero en realidad si esto ya lo tienen internalizado ustedes así orgánicamente, les va a salir muy fácil, les va a salir muy rápido. Y la expresión, o sea, siempre va a quedar 1 menos r cuadrado. O... No necesariamente. Eso porque la función en este caso era 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero la función puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier función, bien. O sea, esta que quedó acá adentro es producto solamente de que la función a integrar era 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Claro, o sea, si cambia el radio, cambia Si cambia el radio, te la cambia el expresión. recinto de integración. que solamente el cambio va a depender nomás de la función, nada más. Del integrando, sí. Es decir, o sea, la función del integrando, cuando ustedes la pasen a coordenadas polares y es lo que se pide hacer o lo que ustedes piensan que tienen que hacer, le va a dar una expresión de esa misma función, en vez de en x en y, se la va a dar en r y en θ. Y después tienen que elegir bien los extremos de integración en ese ámbito de coordenadas polares para barrer adecuadamente el recinto de integración. Esto, insisto, no es algo que pretenda que lo sepan y que lo entiendan así a la primera, digamos, ¿no? Porque esto no lo vieron nunca, entonces es lógico que, bueno, que no lo casen tan rápido ni bueno, les surjan muchas dudas. Bueno, ustedes tienen que ahora revisar un poco lo que hicimos, ver un poco la teoría y empezar a evacuar esas dudas. Y cualquier cosa, bueno, nos preguntan, ¿no? Bueno, chicos, sin más, yo me voy despidiendo, los dejo que sigan con la práctica y hoy a la tarde tienen clase con Carlos, ¿no? Bueno, bárbaro. Bueno, los dejo que mastiquen esto el fin de Gracias, semana, profe. tranquilos, con Sí, una cervecita de por medio. para entretenernos. Exacto, sí, con una cervecita de por medio, así no se le hace tan pesado. O lo que tomen, digamos, básicamente. Bueno, chicos, estamos entonces. Nos vemos la semana que viene. Dale, Dale. estamos viendo, un saludo. ¿Listo? Nos vemos. Saludos entonces, hasta luego.